El monje, de Matthew G. Lewis. Matthew Gregory Lewis. Probablemente uno de los mejores libros que he leído en los últimos años. Y bueno, pues no me resistí a hacer esta reseña. Aquí tenéis la edición de Valdemar, con esta portada que incluye este cuadro de Goya, que es bastante descriptivo. Y bueno, ahora comentaremos la edición. Pero bueno, yo quería hablar sobre todo de lo que es el libro y de lo que significa el libro, lo que yo interpreto que significa el libro más allá de lo que pone textualmente. Entonces, bueno, para empezar, he decir que es una novela gótica, es una de las novelas fundantes del género, una de las más antiguas, de las clásicas, y en el momento en el que se publica, es considerada, es un escándalo, es considerada obscena, sucia, irreverente, todos los descalificativos que se os ocurra imaginar y más, y de hecho sufre varios intentos de censura. A pesar de ello, es un éxito rotundo. eh, las primeras ediciones se agotan prácticamente enseguida. Y bueno, pues el autor en el momento de la publicación tenía 21 años, es el año 1796, pero es que además lo había escrito antes, o sea, con 19 años. Él proviene de una familia de clase alta, de la Inglaterra de la época, y su padre ya tenía pensado para él una carrera diplomática, una carrera política, y le envían una especie de Erasmus a Alemania, bueno, para que conozca un poco mundo y conozca la sociedad europea de la época y haga contactos, ¿no? Y él aprovecha esa instancia para en solo 2 meses y con 19 años, escribir este pedazo de obra maestra, ¿vale? En lo que es un derroche pues, de genialidad y creatividad que me parece alucinante. En cuanto al libro, sinopsis breve y rápida. La historia está ambientada en España, en concreto en Madrid, y nos cuenta la vida de los acontecimientos que le ocurren a Ambrosio. Ambrosio es un monje de la Orden de los Capuchinos, es el abad de la Iglesia de los Capuchinos en Madrid. La Iglesia de los Capuchinos de Madrid, a la que se refiere el libro, me parece que es un edificio que ya no existe a día de hoy. Y bueno, pues es un monje, un hombre joven, eh, fuerte, alto e incluso atractivo, que además tiene una grandísima capacidad de oratoria y es muy vehemente en sus sermones, sus discursos, en los que pues condena el pecado, habla de la virtud, de la fe, etcétera, ¿no? Y eso hace que pues todo el pueblo de Madrid lo admire y acuda en masa cada vez que él habla a la iglesia de los capuchinos, que se llena de gente, tanto de gente de Madrid como gente que viene de fuera, incluso para verle y para escucharle y admirarle, ¿no? Entonces, este hecho hace que el propio Ambrosio, el pecado principal que él tiene, a pesar de esa fe inquebrantable y de esa fama que se gana entre la gente de hombre virtuoso, hombre puro y casi incorruptible, su pecado más profundo y no confesado nunca es la vanidad. Es ese pensamiento según el cual él cree, él está convencido de que es mejor que los demás, que está más en contacto con la verdadera fe y él es capaz de juzgar la virtud eh, ajena y los actos ajenos. A pesar de eso, o bueno, a pesar de eso no, precisamente por eso, ese pecadillo que tiene, esa vanidad, es lo que hace que a partir de un momento dado se vea tentado y entre en una espiral descendente, en un proceso de degeneración absoluto que le llevan a infringir sus más profundas creencias cada vez más y de manera más dramática. Y bueno, hasta ahí puedo contar de lo que es la sinopsis. Sí que es importante, yo creo, decir que hay tres personajes femeninos clave en esta historia. Serían Inés, Matilde y Antonia. De Matilde y Antonia no voy a decir nada porque cualquier cosa que se diga de ellas sería desvelar sorpresas suculentas que tiene el libro y que es mejor leer directamente y que os animo a que leáis. Pero de Inés sí que quiero comentar algo porque es importante. Inés es de esos tres personajes, de esas tres mujeres, quizá la que tenga menos protagonismo, salga en menos páginas, pero sí genera una subtrama en la que otros personajes, que son quienes llevan la acción, pues todo gira en torno a ella.
De manera que se generan dos tramas paralelas al principio de la novela. Em, Hay un momento al principio en el que Inés es una chica muy joven, es una chica que entra como monja de la Orden de Santa Clara. La Orden de Santa Clara, el monasterio, convento de Santa Clara, perdón, el convento de Santa Clara es un edificio que está muy cerca de la iglesia de los capuchinos, está separado solo por un jardín, un patio bastante grande. Y cada cierto tiempo, pues la priora de la Orden de Santa Clara lleva a las monjas de su congregación a la iglesia de los capuchinos para escuchar a Ambrosio y, bueno, pues para hacer también otra serie de ritos religiosos. Entonces, entre estas monjas está Inés, que es una chica que, como digo, es muy joven y entra como monja en el convento de Santa Clara contra su voluntad, cosa que es importante. O sea, la familia la mete ahí por una serie de circunstancias que se explican en la novela, en esa subtrama. Y bueno, en un momento dado, Ambrosio descubre que Inés, bueno, tiene lo que podríamos llamar un ligero desliz y la reacción de él es completamente intransigente, tajante y dura, ¿no? Y le exige bueno, le sugiere o le pide a la priora que aplique la máxima justicia que permita la orden para corregir el desliz de Inés. En ese momento Inés pues echa a llorar y tienen ahí un diálogo en el que ella pues le suplica y le recrimina sobre todo de cómo es capaz de ser tan poco piadoso hacia las debilidades o los defectos de otras personas. Y ahí Ambrosio tiene un momento de duda en el que se plantea si a lo mejor ha sido demasiado duro con ella, pero bueno, luego lo deja correr y sigue con su vida. Entonces la priora se lleva a Inés y, bueno, pues la priora, por otra parte, por cierto, es un personaje bastante siniestro en esta historia, con lo cual está encantada de aplicar la regla que le sugiere Ambrosio. Y bueno, a partir de ahí se generan, como digo, dos tramas. La principal sería la del propio Ambrosio, que después de estos acontecimientos, pues como digo, se ve tentado por una circunstancia y a partir de ahí empieza a degenerar desde el punto de vista moral, a dejarse llevar por sus deseos y por sus pasiones y al mismo tiempo a construir una fachada de supuesta virtud de manera mucho más vehemente y más drástica y fanática de lo que lo hacía antes. Paralelamente, tenemos la historia de Inés que sí que es verdad que parece, a veces te saca un poco de la historia, parece una historia casi más de aventuras que de terror o gótica, pero bueno, es interesante porque además también le sirve al autor para introducir algunas leyendas góticas ya antiguas, ya muy, muy clásicas, como la de la monja sangrienta o el judío errante, que vienen de muy antiguo. Entonces, como digo, estas dos historias van un poco en paralelo, parece que no tienen mucho que ver, pero luego como hacia la mitad de la novela ya cuadran y cuadran muy bien, ¿no? Ya como digo, hacia la mitad de la novela, la segunda mitad, ya la degeneración moral de Ambrosio es imparable y cada vez más drástica, hasta desembocar en un final que, madre mía, qué final. O sea, ese final, solo por ese final, merece la pena que se lea este libro, incluso aunque no seáis em, muy fans o no os atraiga mucho las historias de terror o la novela gótica, os recomiendo encarecidamente que leáis este libro porque es uno de los mejores finales que yo he leído nunca. Es sorprendente, es devastador y bueno, pues poco más puedo decir. Eso en cuanto a lo que es la sinopsis, el resumen del libro. No quiero contar más porque tiene muchas sorpresas y sobre todo tiene muchas sorpresas a medida que va avanzando la trama y es mejor que el lector las descubra directamente. Es una novela, como digo, gótica, tiene elementos sobrenaturales, hay fantasmas, brujería, demonios, la Inquisición incluso, todo así un poco mezclado. Y bueno, es quizá a lo mejor lo único un poquito más difícil, aparte de ese descoloque que te puede entrar al principio
con esas dos historias que parece que no tienen nada que ver y que van cada una por libre, es el lenguaje. Es una novela escrita, como digo, a finales del siglo XVIII. Tiene un lenguaje a lo mejor un poco ampuloso en comparación con cómo sería escrito una novela de terror a día de hoy. Pero bueno, yo creo que se lee muy bien, es muy, muy ameno de leer y yo creo que ese lenguaje, además, aunque sea un lenguaje arcaico, queda muy bien en una historia así. Se lee y se disfruta mucho. Em, bueno, ya para comentar el libro, y lo que a mí me parece más interesante, el libro obviamente es una crítica a la religión y a la religión católica en concreto y al fanatismo religioso. Pero yo creo, y esto ya es opinión mía, es mi propia interpretación, que va muchísimo más allá. Va muchísimo más allá y yo creo que el libro que nos muestra es cómo el fanatismo, ¿vale? Va de la mano, y esto es lo que yo interpreto, va de la mano siempre con la hipocresía, es casi inevitable. Y también nos pone un espejo delante para que nos miremos y reflexionemos no solamente sobre las personas fanáticas o personajes, digamos, dogmáticos o excesivamente radicales que hemos podido ver, no solamente personajes mediáticos, sino situaciones a lo mejor cotidianas. Eh, Creo que el fanatismo que se denuncia en el libro no solamente hace referencia al fanatismo religioso, al fanatismo político de cualquier tipo, sino incluso a situaciones cotidianas en las que todos nosotros, en más de una ocasión, hemos podido ejercer ese dogmatismo hacia otras personas y juzgar desde la barrera, sin haber experimentado la situación que esa persona, a la que nosotros señalamos con el dedo, está viviendo, ¿no? Y qué fácil es muchas veces para todos nosotros el juzgar y el decir eso está mal, eso está bien, o lo correcto, lo que hay que hacer es esto, lo otro, cuando no hemos vivido esa experiencia, no tenemos el conocimiento, no sabemos realmente de lo que estamos hablando, y luego cuando nos enfrentamos a esa experiencia, podemos actuar muchas veces incluso de manera mucho peor que aquellos a quienes criticábamos, ¿no? Eso es lo que pasa precisamente en el caso de Ambrosio. Ambrosio es muy duro a la hora de enjuiciar al personaje, a Inés, pero luego él, cuando se ve tentado a, a infringir sus votos, a infringir sus preceptos morales, la manera que tiene de hacerlo es directamente, completamente eh, irreflexiva y directa, ¿no? Y en ese sentido, claro, la única alternativa, a Ambrosio solo le quedan dos alternativas, ¿no? Cuando llega a esta situación, tiene dos opciones. Por un lado, podría hacer reflexionar sobre replantearse sus preceptos morales y decir, bueno, llevo toda la vida creyendo que esto es lo correcto, que esto es el bien y que esto es el mal y que esto es inmoral, que no debía hacer esto, pero lo he hecho. Con lo cual, a lo mejor, pues la vida monástica no es para mí. Ambrosio podía colgar los hábitos y decir, bueno, pues seguiré siendo un ferviente creyente, pero me dedicaré a otra cosa. La vida de monje no es la mía. Pero claro, eso es muy difícil. Eso es muy difícil porque Ambrosio, y este es el punto yo creo importante, es un verdadero creyente. Ambrosio cree ciegamente no solamente en la religión católica y en todos los preceptos que ha aprendido, sino que cree en que él es mejor y más virtuoso que los demás y más capaz de defender esa fe que cualquier otro. Y mantiene esa creencia durante prácticamente toda la novela. Y como digo, sobre todo es llamativo que en un principio juzgue tan a la ligera, bueno, en un principio y no solamente en un principio, juzgue tan a la ligera a los otros, lo hace, como decía, desde la barrera, porque él se ha criado en esa abadía, en ese monasterio, perdón, en esa iglesia, desde niño, ¿no? Él es un niño, creo que se llama Niños Expósitos, ¿no? Fue entregado de niño a los monjes y los monjes le criaron y él a sus 30 años nunca ha salido de la abadía, perdón, de la iglesia, nunca ha conocido el mundo, nunca se ha enfrentado a las realidades del mundo exterior, cosa que el personaje de Inés sí había hecho.
y no conoce realmente lo que es el pecado, digamos, ¿no? Pero es que no solamente eso, sino que ni siquiera se había enfrentado, hasta el momento en el que le tientan, ni siquiera se había enfrentado a su propia condición de hombre joven, a sus propios deseos, a sus propias necesidades y deseos físicos y hasta biológicos. Y en el momento en que se tiene que enfrentar a ellos, pues es bastante más débil de lo que a él le gustaría pensar y bastante más débil que otras personas a las que juzga muy a la ligera. Entonces, como decía Ambrosio, ahí, y todos nosotros, digamos, desde un punto de vista metafórico, tenemos, bueno, vamos a hablar de Ambrosio, tiene dos alternativas. Una es asumir que sus creencias o que esa idea que él tenía de pureza y de extrema virtud es errónea y, y ser consecuente con ello. O la otra es autojustificarse como que ha sido algo momentáneo o fruto de las circunstancias o culpa de otras personas y que él sigue siendo esa persona virtuosa y más virtuosa que los demás y demostrárselo a los demás y a sí mismo mediante esa fachada, esa máscara que se construye de persona muy intransigente, muy fanática, muy virtuosa. Por eso creo que esta es una buena lectura para leerla entre líneas y no solamente aprender a detectar, que está muy bien, a ciertas personas, tanto en nuestra vida cotidiana como en los medios o donde sea, que hacen gala de una gran virtud o de un gran compromiso religioso, moral o ideológico, sino también para replantearnos nosotros mismos qué actitud tomamos muchas veces y pensárnoslo dos veces antes de juzgar y señalar con el dedo, sobre todo a personas y a situaciones a las que todavía no nos hemos enfrentado o en cuya situación no nos hemos encontrado nunca. Y eso yo creo que es importante y en ese sentido este libro es muy valioso, es mucho más valioso de lo que simplemente podría ser por su calidad literaria o por su estética gótica o de terror. Es un libro buenísimo. Entonces, bueno, pues básicamente es lo que quería contar. Creo añadir también esta idea e insistir en que el fanatismo y la hipocresía, el dogmatismo extremo y esta fachada de pureza no son cosas distintas, no son cosas separadas. Yo creo que una va con la otra. Es decir, no existe. Yo creo que esto en la novela, todo el proceso de Ambrosio se ve muy bien. No existe un fanatismo terrible porque es fanatismo, pero correcto y puro porque el fanático que cree en esa serie de conceptos es realmente coherente. Y luego hay otros fanáticos falsos que no creen realmente en lo que están defendiendo y luego por detrás hacen otra cosa. No. O sea, el propio Ambrosio, como digo, como ejemplo de lo que estoy diciendo, es realmente un creyente. Él, incluso cuando infringe sus propios preceptos, él sigue creyendo en ellos y él sigue considerándose virtuoso. Él cree sinceramente durante toda la historia que nos cuenta y a pesar de todo lo que hace, él sigue queriendo salvar su alma y sigue creyendo ciegamente en el credo católico y en sus principios morales. Y creo que eso es casi inevitable, ¿no? Cuando tú o cualquiera de nosotros queremos imponer a la realidad, que siempre es difícil, siempre es compleja y siempre es muy complicado enfrentarte a ella. Queremos imponer una serie de esquemas ideológicos, religiosos o mentales, que son esquemas ideales y simplificados, y los quieres imponer por la fuerza, y quieres imponérselos a otros, cuando tú a la hora de la verdad tienes que saltar esa barrera y enfrentarte a esa realidad, no te queda otra alternativa, si eres un verdadero creyente, que la hipocresía. Si no eres tan creyente y eres capaz, es decir, no eres tan fanático y eres más capaz de replantearte las cosas, pues quizás sí puedas hacer lo que Ambrosio no hace y debería haber hecho desde un principio, que es colgar los hábitos, ¿no? Dejar ese fanatismo y esa ideología en la que crees tanto y que es tan sagrada para ti y decir, uy, pues igual esto no es tan correcto.
Y bueno, pues hasta aquí mi sermón. Espero que no os haya fanatizado. Y bueno, pues recomendaros esta obra maestra. La edición de Valdemar es buenísima. Sí que he estado viendo otras críticas y al parecer hay otras ediciones que, bueno, plantean algunos problemas, no están muy bien traducidas o, bueno, tiene una serie de carencias, pero yo creo que esta no la tiene. He oído también muy buenas críticas en concreto de esta edición. Valdemar siempre es un acierto cuando se trata de literatura de terror y de literatura gótica y clásica y os recomiendo encarecidamente que lo leáis con detenimiento y que penséis no solamente en identificar a todos los fanáticos que conocéis que se os vendrán a la cabeza, sino a vuestro propio fanatismo que podáis tener aquí metido dentro, quizá no ideológico, quizá no religioso, pero a lo mejor sí un poquito, sí tenéis un poquito de dogmatismo, todos lo tenemos, a la hora de enjuiciar situaciones y personas que no conocemos y vidas que a lo mejor, si nosotros viviéramos, las enfocaríamos de manera más torpe que aquellos a los que miramos por encima del hombro. Y nada más, pues espero que os animéis a leerlo y que os haya gustado mi chapa.